Bien, por favor, díganos en el chat que ya está activo, si nos pueden ver y nos pueden escuchar bien, por favor. Perfecto. Ya nos están escribiendo por aquí que se escucha y se ve bien. Excelente. Bien, pues muchas gracias a todos por conectarse a esta última sesión del día de hoy, que es sentimiento de mercado y es la parte 2, ya que el 5 de septiembre tuvimos la primera parte. Si quieren ver esta primera parte, pueden regresar a la liga de la semana 1 del Roadshow del reto. Ya se los puse ahí en el chat del lobby para que puedan consultarla. Así es que bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos al doctor Rodrigo Caballero, quien estudió finanzas en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente hizo una especialidad en ingeniería financiera en la Universidad de La Salle. Y también cuenta él con una maestría en administración de proyectos de la Universidad Panamericana. Actualmente es profesor de finanzas en el Tecnológico de Monterrey y es doctor en contaduría, especializándose en temas relacionados a FinTech en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así también, Rodrigo ha tenido la oportunidad de trabajar en una casa de bolsa en donde colaboró para el desarrollo de varios proyectos de FinTech. Bienvenido, Rodrigo. Sale, muchas gracias, Jessica. Bueno, pues entonces, la vez pasada hablábamos un poco sobre el sentimiento del mercado y esta es la segunda parte. La primera fue más que nada esta introducción a lo que venía siendo las emociones y la importancia de las emociones humanas dentro de intrapersonal y como también a nivel sistema, ¿no? A nivel personal tiene una influencia directa el sentimiento en nuestras finanzas personales, y hay un tema que conecta mucho con eso, que son los sesgos cognitivos, que creemos ver algo, pero quizás lo que vemos no es lo que realmente es, sino simplemente la percepción. Pero hoy nos vamos a enfocar más en la segunda parte, que es la forma sistémica, que el conjunto de estos sesgos cognitivos, de este caldo de emociones, que es lo que provoca y al final es a lo que le llamamos mercado, ¿no? Déjenme, les comparto aquí la pantalla, la voy a usar simplemente como un apoyo y y hoy más que nada, más que hablar sobre esta parte de qué es el sentimiento, quiero platicar sobre las famosas gráficas que vemos en todos lados, eh, que, que aparecen en la publicidad de Instagram o de Facebook, que te dicen que puedes ganar eh, el triple con solamente tener una app y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Como romper ese tabú en el que algunos creen que con eso se pueden hacer ricos, otros lo ven como el diablo. Quiero hablar realmente qué es lo que es y la importancia que puede llegar a tener si usamos el pensamiento crítico al estudiarlo y al aplicarlo también, ¿no? Entonces, como les mencionaba, aquí empiezo con esta imagen del humano, porque es eso lo que tenemos que estudiar y no perder el sentido, ¿no? Siempre me parece coherente ir a la raíz de las ideas para entender qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que estamos aplicando. Y en este caso, al momento de hablar sobre estas gráficas que se le conoce como análisis técnico, el objeto de estudio no es la gráfica en sí, sino es el humano. Y ese fusión de sentimientos y este caldo de emociones, el que tratamos de entender al momento de verlo en las gráficas. Por eso, antes de empezar a hablar sobre las diferentes herramientas técnicas que se han utilizado a lo largo del tiempo, primero que nada, recordar que el mercado no es un algoritmo como Mario Bros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno juega a Mario Bros? Uno puede ir mejorando. Si la primera vez te mató la hormiga, sabes que la segunda vez tienes que saltar y luego quizás te mata la tortuga, pero ya para la cuarta vez ya logras matar a las 3 hormigas, a la tortuga y pasas de nivel, ¿no? Eso, eso pasa en Mario Bros porque el algoritmo de cierta manera
es predecible y al momento de reconocerlo uno puede volverse experto, ¿no? Incluso luego hay videos donde lo ponen a un nivel de velocidad mucho más rápido y con mucho más tortugas y aún así logran superar el desafío. Pero la verdad es que el mercado no se acerca ni a una milésima parte de ese grado de complejidad, porque son tantas las variables que hay involucradas en lo que va a pasar en el siguiente movimiento, en el siguiente precio, que se vuelve imposible poder predecirlo. E incluso si el humano pudiera llegar a predecir el mercado, este dejaría de funcionar. Entonces, por eso les insisto en que no crean que alguien tiene la varita mágica y que cree que puede predecir el mercado y que les diga que inviertan en él. La persona que les diga eso va a haber de dos, o de dos sopas, que realmente cree que puede predecirlo y a la larga se va a dar cuenta que no y van a haber problemas, o que realmente sabe que no puede predecirlo e intencionalmente está haciendo ese tipo de chantaje, ¿no? Entonces, jamás se puede predecir el mercado. Obviamente existen ciertas herramientas para hacer una estrategia y tratar de tener un valor agregado, pero eso es muy diferente a decir, yo domino el mercado, porque el mercado no se domina, no se puede dominar al mercado, pero sí se puede buscar hacer estrategias para estar en la jugada. Y bueno, ahora, ya partiendo directamente al análisis técnico, ¿dónde surge el análisis técnico? Pues en el momento en el que el humano decide graficar los precios de todo este movimiento de compra y venta, ¿no? Y esto surge mucho antes de que tuviéramos aparatos tan sofisticados como la computadora de hoy en día, ¿no? Esto surge cuando apenas todo se hacía a máquina de escribir y con papelitos. Entonces se dan cuenta que existen ciertos patrones y no era aleatorio, no era ruido, sino que habían patrones dentro del comportamiento del histórico de los precios. Se dieron cuenta que habían un patrón alcista, uno bajista y uno lateral. Y es ahí donde empieza, ¿no? Este hambre por querer entender y dominar las tendencias. Existe la tendencia alcista, insisto, tendencia bajista y tendencia lateral. Lo interesante y para mí apasionante es que esto es un hecho. Es un hecho que existen esas tendencias. El reto y lo difícil es, pues, saber cuándo se va a dar el cambio de tendencia. Y justamente ahí es donde parte toda esta lucha del análisis técnico, de querer entender cuándo se dan estos puntos de inflexión. El problema es que no es tan estético en la vida real como aquí lo vemos. En la vida real es mucho más dramático, pudiéramos decirlo. Ahorita les enseño algunas gráficas. Y la otra parte es de que los patrones no son completamente horizontales o completamente inclinados, ¿no? Como ven aquí en la demostración, se puede ver que hay picos que suben y bajan, y a esa forma se le llama del principio al final es una tendencia alcista, pero existen ciertas bajadas y esas bajadas se les llama correcciones. Entonces justamente ahí es donde empieza el problema y el dilema de cada trader o administrador de portafolios, porque siempre te preguntas, ¿es un cambio de tendencia o solamente una simple corrección? Si es una simple corrección, no te vas a querer salir porque quieres continuar en la subida, pero si es un cambio de tendencia, pues obviamente ya quieres salirte de ahí. Nadie sabe nunca cuándo es un cambio de tendencia y cuándo es una corrección. Es muy difícil, si no es que imposible determinarlo. Pero siempre vamos a seguir intentándolo, ¿no? Y bueno, déjenme mostrarles aquí un par de gráficas.
No sé si se puede ver la gráfica. Creo que sí estoy compartiendo sí, estoy compartiendo el screen, así que Sí, gracias, Jessica. Entonces, aquí agarré el top 3. Bueno, están dentro del top 10 del S&P estas empresas, que son Apple, Microsoft y Tesla. Por ejemplo, aquí Microsoft podemos ver la tendencia alcista que trae del periodo 2018 al periodo 2022. Y justamente es lo que les menciono. Si ustedes agarran de principio a fin, se ve este patrón a la alza, ¿no? Pero a lo largo del periodo hubieron sus determinadas correcciones. Aquí pueden ver que tuvo esta corrección donde se podía pensar que era un cambio de tendencia, pero en realidad solo fue una simple corrección, ¿no? Y aquí igual algunas. Realmente esta empresa de Microsoft sí es muy limpia en ese sentido, hasta que llegó ahorita el 2022, ¿verdad? Y trae esta caída. Y pues bueno, ya a esta altura y al llevar ya un año de caída, pues ya podemos decir que oficialmente ha cambiado de tendencia, ¿no? Pero justamente el haberlo determinado en este punto máximo hubiera sido el ideal de cada quien, ¿no? De que agarrar desde que estaba en 85 pesos y vender en 300, pero, pero pues nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe y esa es como la intención del análisis técnico, pero al final hay que entender las limitaciones y los alcances que pudiéramos llegar a tener con estas herramientas. Y una de las limitaciones es que no se sabe qué va a pasar el día de mañana, pero lo que nos permite es darle una lectura y obviamente debo decirlo, una lectura sesgada por nuestras mismas emociones y nuestra percepción. Pero bueno, finalmente, sí, Jessica, creo que tienes la mano levantada. sí, ¿puedes cambiar otra vez tu pantalla, por favor? Regresamos a la de análisis técnico. Ya no estoy en Yahoo Finance. No, todavía no. A ver, déjame. ¿Ya se ve? Ahora, Mike. Ahora sí. Ok, Gracias. 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 Bueno, aquí desde el 2018, como les comentaba, hasta el 2021, de $80 creció a $300 y bueno, todo este efecto, la verdad, más que por Microsoft, ha sido una cuestión global derivado a los efectos secundarios de la pandemia y el alza continua de las tasas de referencia, derivado a la inflación. Pero bueno, les mencionaba que lo ideal, lo que todo mundo quisiera es salirse en este punto. Y bueno, quería mostrarles aquí alguna otra. Este ejemplo me encanta porque es Tesla y aquí lo agarro del 2011. Del 2011 al 2022 ha ido creciendo de manera, incluso algunos analistas le dicen absurdo, ¿no? Pueden ver aquí cómo del 2011 al 2014 ¿qué? ¿Cuánto costaba? $1. Sí, de $2. Llegó a valer en este punto $12.5. Imagínense que hayas metido, no sé, $1,000,000 en $2 y luego que multiplicar ese número de acciones a 12.5. Es muchísimo, es muchísimo dinero. Pero bueno, el punto es de que luego siguió con esa tendencia a la alza y aquí con sus debidas correcciones, como les menciono. Aquí pueden observar esta alza, corrección, alza, corrección, alza. De hecho, ahorita aprovechando este punto, esta es la primera herramienta que se utiliza para hacer esa determinación, que son los pisos y los techos. Los pisos y los techos son estos puntos máximo que se determinan por el alza y la corrección, el alza y la corrección, el alza y la corrección.
Si los pisos son mayores a los anteriores y los techos son mayores a los anteriores, te confirma que sigues en la tendencia alcista. Por ejemplo, aquí en este punto, el piso se quería volver menor al anterior, pero no llegó a ser menor, entonces continuó ahí con la tendencia. Luego aquí ya rompe el piso y se pensaría que pudiera ser un cambio de tendencia. Podemos observar que aquí empieza una lateralidad y luego va a seguir a la larga con una tendencia alcista. El punto que quería llegar es que se llega aquí al 2019 y para el 2020 ocurre algo que los analistas no esperaban. Se sube la tendencia muchísimo. Ahí está. De hecho, se sube tanto que se diluye aquí la gráfica. Y al inicio de 2020 estaba a $23 y luego llega a más de $200. Lo curioso es de que los analistas decían que este movimiento, aquí está el 30 de diciembre de 2020, y aquí está el comentario de uno de los analistas a ver, por aquí lo vi. Uno de los analistas mencionaba que, aquí está, JP Morgan, dice, las acciones de Tesla no solo están sobrevaloradas, sino que están radicalmente sobrevaloradas. Entonces, desde el espectro de JP Morgan, observando a la empresa y no observando el sentimiento del mercado, ellos consideraban que no valía la pena tener a Tesla dentro del portafolio porque ya estaba sobrevalorado, ¿no? ¿Y qué pasa después en el 2020? ¿Será que el de JP Morgan habrá acertado con su pronóstico? Llega ese pequeño ajuste, pero después continúa. Bueno, siguió subiendo un poco y ya ahorita ya llegó el ajuste del ¿cómo se llama? De la pandemia. Pero si se dan cuenta, de aquí del 2020 al 2022 siguió subiendo hasta $400. Entonces, lo que queríamos mostrar es de que nadie tiene la varita mágica, ni siquiera los de JP Morgan, que ellos mencionaban que estaba muy sobrevalorada y aún así siguió con la tendencia, ¿no? Y lo que quería explicar en este sentido es de que es muy difícil nadar contra corriente. Y aquí, obviamente, esta decisión y esta forma radical en la que ha subido Tesla es porque muchos están enamorados de la acción y también se ha dado una bola de nieve, en ese caso positiva, por todo este frenesí de las ganancias que ha generado, ¿no? Que sea una burbuja o no, pues tampoco me atrevo a decirlo, pero lo que sí sé es de que además de observar a la empresa, es importante observar lo que está pasando aquí con los inversionistas. Y la única forma de hacerlo es a través de la gráfica, ¿no? Y bueno, quería mostrarles ese ejemplo para enseñar que por más que uno pueda hacer los cálculos y ver que la empresa difícilmente pueda llegar a esos precios y la ves muy sobrevalorada, si la mayor parte de las personas siguen creyendo que es una compra, lo va a hacer porque al final ellos son los que terminan decidiendo qué van a hacer con su dinero, ¿no? Digo, ya el futuro determinará si es una empresa muy sobrevalorada, como dice JP Morgan, pero bueno, de momento de 200 volvió a arrastrarlos a $400, que fue un 100% de un año a otro, y bueno, ¿cómo se llama? Es nada más para mostrar que creo que como analista vale la pena siempre tener un ojo en la empresa, pero otro en el inversionista. Y es por eso que yo, en lo personal, sí considero valioso el ir estudiando y entendiendo, o al menos tratar de entender qué es lo que está pasando con el sentimiento del mercado
en las empresas. Y en ese sentido, sí veo un valor agregado en el análisis técnico. Y bueno, además de los pisos y techos, existen otro tipo de herramientas. El primero de ellos, que me lo salté, pues viene siendo el utilizar una gráfica de velas. La gráfica de velas lo que hace es mostrar la profundidad de la sesión. Si nosotros ponemos una gráfica lineal, solamente estamos viendo los precios de cierre y eso hace que no nos cuente la historia completa de lo que pasó en el mercado. Una gráfica de velas nos muestra la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Entonces, por lo menos ya tenemos una noción de los puntos clave de la sesión, ¿no? La vela roja es muy parecida a la verde. La diferencia es que la verde suele ser para cuando tienes una sesión positiva y la roja cuando tienes una sesión negativa. Y lo que cambia es que, como pueden ver en la imagen, la apertura es abajo y el cierre es arriba cuando es positiva y la apertura es arriba y el cierre es abajo cuando es negativa. ¿Ok? Y las diferentes herramientas que existen son los pisos y techos, las líneas de tendencia y los soportes y resistencias. Ahora, ¿cómo funcionan ese tipo de herramientas? Vas aquí a la gráfica. Sí se ve la gráfica, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y número 1, los pisos y techos eran los que les mencionaba, que vienen siendo el ir observando los puntos de inflexión y las correcciones. Déjenme buscar bueno, esta parte de la gráfica para mostrar los pisos y techos. Y aquí voy a buscar algo para dibujar. A ver, bueno, no me permite agarrar unos circulitos que quería, pero aquí se los muestro con la flechita. Vamos a empezar en esta fecha. De este punto a este punto hay una tendencia alcista. Este viene siendo un piso, luego este viene siendo otro piso, este viene siendo otro piso y vienen siendo mayores a los anteriores. Y los techos vienen siendo mayores a los anteriores. A pesar de que existen sus correcciones, siguen respetando esa parte, ¿no? Y se ve como esta estética forma de subir a pesar de las correcciones. Y derivado a esos pisos es que ponen luego la línea de tendencia. Buscas agarrar la mayor parte de los pisos posibles y, para ser honesto, esta parte del análisis técnico, por eso les digo, que tú pongas la línea de tendencia no significa que es la línea que va a determinar que es la línea de tendencia. No es como construir un puente. Igual existe mucha subjetividad de por medio, ¿no? Tú observas esta tendencia y te das cuenta, algo que me gusta y que es estético es que sí logra respetar, ¿no? Aquí está respetando en una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones, 4 ocasiones la línea. Luego llega esta quinta ocasión y aquí pudiste haber hecho tú una hipótesis. No sé, imaginando que estabas aquí como por esta fecha, donde ya te había respetado 2 veces. Pudiste haber hecho la hipótesis de, ¿sabes qué? Me voy a mantener siempre en Televisa hasta que se rompa la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque esta es una forma visual en la que yo estoy buscando mantenerme en un patrón alcista. Visualmente te das cuenta que si se rompe ese ciclo, existe una probabilidad de que haya un cambio de tendencia. En este caso, sí lo fue. Y insisto, no es así de fácil. Mostrarlo aquí y mostrar a toro pasado siempre va a ser más fácil, ¿no? Pero en este caso sí se cumplió la hipótesis y se dio ese cambio de tendencia. Los pisos se volvieron menores a los anteriores
y eso hizo que se rompiera la línea de tendencia y así pudiste haberte salido en este punto, ¿no? Insisto, se escucha muy bonito en la plática, pero es muy retador en la realidad, nadie sabe. Pero bueno, esa es la forma de utilizar los pisos y techos y la línea de tendencia para ir identificando e ir teniendo cierta percepción y referencia de la empresa donde te encuentras. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que yo me haya metido aquí a media tendencia alcista y yo diga, ¿sabes qué? Ya estudié a Televisa fundamentalmente, me gusta, creo que en estos tiempos tiene una buena proyección. Digo, estoy haciendo nada más un ejemplo. No, no es que realmente piense eso, ni lo contrario, solo digo un ejemplo. El punto es de que una vez entendiendo que Televisa me agrada y veo que trae una tendencia alcista, puedo hacer mi hipótesis para respaldar mi decisión con base a la empresa a la emoción del mercado, ¿no? Y en vez de meterme en olas que van en contra, me pongo a surfear, por decirlo así, y aquí estoy surfeando dentro de una tendencia alcista. Obviamente, dentro de este procedimiento hubo ahí ciertas correcciones, entonces cuando tú veas tu acción va a haber algunas sesiones negativas, pero al final de cuentas, de alguna manera nos permite tener un poco de control dentro de lo que no tenemos control, ¿no? ¿En qué sentido? De que ya tienes una estrategia, ya tienes un stop loss, ya tienes una salida, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Pues abajo de estos niveles ya sé que voy a perder, que estoy apostándole a un menos 7%, no lo sé. Y una vez que rompe esa tendencia, yo me salgo porque ya mi estrategia mental, que era estar dentro de una buena empresa, aunado a una buena tendencia, a una buena inercia, que el inversionista le guste la acción, ya se rompe. Y por eso aquí me desinvierto. Esa es una forma en la cual puedes utilizar el análisis técnico. Y esa es una forma en la cual puedes utilizar la línea de tendencia. Y lo mismo sucede a la baja. Aquí por eso me gusta Televisa, porque tiene muy bonitas gráficas a la alza y a la baja. Yo creo que aquí fue cuando le empezó a pegar lo de Netflix y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a poner aquí un lapicito y vamos a hacer ahora la tendencia bajista. Entonces, de este punto a este punto, está. Ahí me quedó medio separada. La quería un poquito más cerca. Ahí va de nuevo. Aquí agarro este techo y ya me voy a los puntos. Ahí está. Esta me gusta. La diferencia de una tendencia alcista es de que en lugar de agarrar los pisos, como lo hacemos en la alcista, aquí agarramos los techos. Y aquí con qué conectó, con un techo, luego otro techo, otro techo, otro techo, otro techo. Y aquí puedo hacer mi hipótesis, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que ahora Netflix y todos los nuevos dispositivos están ganándole terreno a Televisa y eso puede hacer que pierda audiencia y por ende que disminuyan sus ingresos. Entonces voy a mantenerme fuera de la acción y e incluso voy a darle un seguimiento de cómo está la percepción de los inversionistas en la acción. Puedo observar que tiene una tendencia bajista, o sea, hay cierto desapego del inversionista o rechazo hacia la acción y llegó hasta este punto llegó, ¿no? Pisos y techos menores a los anteriores y justamente en esta fecha es que se da un cambio de tendencia a la alza, aunque la inercia, para ser honesto, fue muy pobre, ¿no? Solo duró un par de meses y luego continuó con su tendencia bajista. Pero aquí hubo en este periodo del 2020 al 2021 un año de cambio de tendencia y luego vuelve a retomar su tendencia bajista.
Y así es, esa es la forma en la cual utilizamos la línea de tendencia para ir viendo y ir teniendo cierta percepción e ir identificando si hay amor hacia la acción o si hay un rechazo hacia la misma, ¿no? Y bueno, la otra herramienta que les quería mostrar eran los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias lo veo como una subasta. Cuando uno va a una subasta y, no sé, imaginemos que vas a comprar un iPhone, ya tienes una noción de cuánto cuesta ese iPhone. Déjenme buscar aquí aquí está. Ya tienes una noción de en cuánto está ese iPhone. Entonces, tú sabes que no sé, que más de 25,000 pesos ya no pagas, porque ya está caro. Mentalmente, el grupo de personas dicen 25,000 pesos ya no pagamos. Y menos de 10,000 pesos, ya los demás ya no lo venden, porque dices, bueno, menos de 10,000, seguro la puedo vender en cualquier otro lado. Entonces ya no estoy dispuesto a venderlo a ese precio. Entonces, lo mismo pasa aquí en el mercado, nada más que obviamente es más complejo, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner este soporte. En este periodo del tiempo, aquí hay un buen soporte, que viene siendo este punto. Alrededor de estos niveles podemos observar que, hablando de este periodo en el tiempo, del 2010 en adelante, donde puse la línea horizontal, rebotaba la acción. Nadie estaba dispuesto a venderla por debajo de 48. Si se dan cuenta, tocó muchas veces el 48. Hubo muchas sesiones en las que llegó a esos niveles y nadie la vendía. Entonces, ¿para qué sirve un soporte? Si quieres comprar una acción y no tienes prisa de adquirirla, puedes ir y buscar esos puntos mínimos y tratar de comprarlo cuando se acerque a esos niveles. Por ejemplo, aquí voy a poner otro soporte. En este otro periodo del tiempo, gran parte del 2016 estuvo tocando los 90 pesos. Entonces, si tú te encontrabas en la parte alta, esta parte alta, pues era mejor. Y si no tenías prisa de comprar Televisa, pues valía la pena que mejor te esperaras, ¿no? Entonces, este es un soporte, esos puntos mínimos donde rebota la acción, y resistencias, esos puntos máximos donde ya nadie quiere venderla, entonces vuelve a caer. Y esto igual se puede utilizar como hipótesis, ¿no? Si la acción rompe esta resistencia, que era cercana a los 100 pesos, quiere decir que a la gente le está encantando tanto que hay nueva información que está dándonos a entender que vale más, ¿no? Por ejemplo, si ese iPhone de la subasta, la gente está empezando a pagar más de 25,000 pesos, quizás es porque se enteró que tenía una funda de oro o algo así, ¿no? Lo mismo pasa aquí en las acciones. Digo, en este caso, en lugar de romper los 100 pesos, hubo nueva información, quizás los nuevos streamings o yo qué sé, que hizo que el inversionista ya no le gustara, y lo que rompió fue el soporte en lugar de la resistencia. Y al momento de romper el soporte y que los pisos y techos empiecen a ser menores a los anteriores, ya nos está asignando una tendencia bajista. Y es así como se hace el juego de las tendencias, con soportes, resistencias y pisos y techos, y estar observando las correcciones y la imagen completa para ver la formación. Es como podemos ir eh, dándonos una percepción de cómo está el sentimiento del mercado hacia la acción. Aquí podemos observar que en Televisa definitivamente hoy sí se tiene que hacer una limpia, porque está ya cercano a los 20 pesos
cuando estuvo cercano a 100, 125 pesos en algún momento. Entonces va en caída libre. Y eso pues definitivamente es algo que nos los da el ver la gráfica y entendemos, ¿sabes qué? Pues la percepción del analista no es tan buena. Y a pesar de que yo pueda encontrar ahí algo que me guste, ponerme a nadar contracorriente se puede volver difícil. Y a diferencia de, bueno, Tesla, muchos dicen que está sobrevalorada, pero aún así nadie pudo con esta ola, ¿no? Siguió y siguió, teniendo un crecimiento, incluso pudieran decir muchos absurdos, ¿no? Y pues este periodo de tiempo se coincide con lo mismo que está pasando con Microsoft y lo mismo que está pasando con Apple, ¿no? Si observan, el movimiento de de estas tres gráficas son muy similares. Entonces, aquí ya podemos entender que la versión del inversionista sobre estas tres acciones no va tanto por la acción en sí, sino va por cuestiones macroeconómicas, ¿no? Entonces, ir entendiendo eso, pues nos puede ayudar a ir haciendo nuestras hipótesis. Digo, no estoy haciendo ninguna recomendación de ninguna, pero en mi opinión pudiera ser, ¿sabes? Pues si están bajando uniformemente porque no gusta cómo se ve el entorno macroeconómico, pues quizás ahí pudiera haber una oportunidad en el S&P en el futuro, porque si no es un tema de la operación del negocio, si no es un tema de que el CEO está tomando malas decisiones y es una cuestión global, pues eventualmente los ciclos económicos se recuperan. Entonces, aquí puedes observar como una posible oportunidad, ¿no? Que nos dice el contexto actual, los fundamentales de la empresa y lo complementamos con el observar lo que nos dice el inversionista a través de la gráfica de precios. Y por el otro lado, Televisa viene cayendo ya mucho antes de la pandemia. Entonces aquí, ¿qué observamos? Pues quizás esta tendencia bajista se debe a que ya no es tan competitiva en el mercado como lo llegó a ser antes y esta caída quizás no se refleja únicamente por una cuestión macroeconómica, sino también se está dando por cuestiones internas de la empresa alrededor de su competencia y eso pues es algo que pues es más difícil de recuperar, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, quería igual mencionar que algo que a mí me encanta en mi estrategia es utilizar algo que se llama sensibilidad y especificidad. ¿Y a qué me refiero con sensibilidad y especificidad? ¿Sí se ve la gráfica, Jessica? Sí, Ah, gracias. Entonces, aquí voy a poner algo que suelen hablar mucho en análisis técnico, pero para ser honesto, a mí, yo me quedo nada más con con lo que les comenté, con esa manera de interpretar y con soporte, resistencias y líneas de tendencia. Los indicadores, los famosos indicadores. Hay miles de indicadores técnicos. Y déjenme decirles que a mí incluso siento que es como una forma desesperada de tratar de encontrar ese como alquimistas que buscan encontrar oro a través de estas fórmulas. Pero la verdad es que cuando yo empezaba, obviamente hice un backtesting y las probé y luego me di cuenta que son solo derivadas, no te dicen nada de lo que la gráfica realmente te está poniendo y, y al final terminas solamente ensuciando la gráfica y ensuciando la hipótesis o la percepción que pudieras llegar a tener. E incluso se pueden volver hasta peligrosos porque he visto eh, que se enseñan de una manera irresponsable, sería la definición que yo diría. Por ejemplo, el MACD, que son un par de líneas. Aquí está el MACD donde te ponen estas líneas y si no entiendes lo que está pasando y si alguien que es un instructor te dice que compres cuando se cruza la línea hacia arriba y vendas cuando se cruza hacia abajo,
es un gran error, ¿no? Hacer algo con un pensamiento superficial y sin ir a la raíz, y más en tema de finanzas, puede ser muy peligroso, entonces, para sus finanzas. Entonces, no hagan ese tipo de cosas. Esta parte del MACD, yo aquí hice un Excel para ver todos los formularios técnicos y no viene siendo más que una diferencia de promedios móviles. Y lo que se trata de hacer es de anticipar de alguna forma, pero no puedes anticiparte, tienes los mismos datos históricos que la gráfica en sí, entonces no te da un valor agregado. Entonces, pero bueno, me salté la parte de que les quería decir de sensibilidad y especificidad. Lo que quería decir de eso es que en sus estrategias, cuando pongan, por ejemplo, aquí donde ya había dibujado algo en Televisa, por ejemplo, en este punto donde empecé a tener es- esta tendencia a la alza, aquí en este punto, tengo dos soportes y una tendencia a la alza. Entonces yo puedo hacer una estrategia muy sensible o muy específica. ¿Qué es muy sensible? Que yo ponga el parámetro de salida muy cercano al precio actual. Entonces, si llegara a haber una pequeña caída, yo me voy a salir. El lado positivo es de que vas a poder identificar el cambio de tendencia de manera muy temprana, pero el lado negativo es de que eso te va a hacer muchas señales en falso, porque como está tan cercano al precio, te va a estar sacando y va a volver a subir. Entonces, eso es la sensibilidad. La especificidad es que digas, ¿sabes qué? Me voy a aguantar más. Y pongas la señal de salida, tu señal de venta, que puede ser el soporte o la línea de tendencia, y digas, ¿sabes qué? En este punto yo creo que va a cambiar la tendencia, pero te tienes que comer un poquito de la caída. Eso lo que te da es que no te va a dar tantas señales en falso, pero el tema es de que pues vas a comerte ahí unas pérdidas. Ya cada quien va a decidir qué tan sensible o específico hace su idea, ¿no? Si crees mucho, o bueno, si te gusta mucho y fundamentalmente tiene muy buenos pronósticos la empresa, pues bueno, puedes poner una estrategia muy específica donde te comas mucha pérdida para identificar el cambio de tendencia. Si estás en una empresa que quizás no te agrada tanto, pero pues ahí la tienes, quizás puedes tener una salida más sensible al cambio de tendencia, ¿no? Entonces, ese juego yo creo que les puede dar un catalizador y el hacer su estrategia pensando en una hipótesis y que esto es solamente su percepción, pero que los ayuda a visualizar una estrategia y poner cierta sensibilidad y especificidad y obviamente aunarlo al contexto de lo que está pasando en la realidad, creo que les puede generar valor en lugar de lo contrario, ¿no? Entonces, digo, para cerrar, no utilicen esto como si fuera varita mágica, no lo es. Creo que con pensamiento crítico y mucho estudio se pueden apasionar en el tema y seguramente van a obtener igual grandes beneficios. Y eso sería todo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas, entonces ya por el tiempo vamos a pasar a ellas. Por aquí Fernando nos dice, ¿a qué se refiere con el concepto de burbuja en Tesla? Bueno, lo que pasa es de que técnicamente y por el sentimiento del mercado podemos observar que ha crecido de en el 2020 creció 700% y continuó con ese crecimiento. Y antes igual había crecido de esa manera abrupta. Muchos analistas que observan únicamente a la empresa, y digo, muy válido, a mí igual, yo igual observo mucho a la empresa porque esa es la raíz del mercado, mencionan que no hay justificación para ese crecimiento, no hay forma en la cual Tesla hoy en día esté al precio que está, y por eso es que algunos analistas estiman que pudiera ser una burbuja. No obstante,
no pueden tener 100% la razón porque no, también en fundamentales nadie tiene la varita mágica porque nadie sabe qué puede pasar en el futuro y si mañana la tecnología de Tesla realmente justifica ese precio, pues no va a ser una burbuja. Entonces, muchos analistas dicen que sí lo es, pero no te puedo dar como esa garantía. Muchas gracias. Y por acá Lorena nos dice, ¿cómo sabemos si es un ajuste o es una tendencia? Bueno, dímelo tú. Justamente esa es la pregunta que todos nos hacemos todos los días cuando vamos a comprar o vender. Nadie lo sabe, pero puedes hacer tus hipótesis, puedes ir poniendo tus herramientas que son los soportes y las líneas de tendencia y hacer tu estrategia de hasta cuánto estás dispuesto a tener de pérdidas y hasta cuánto quieres, crees que pueda seguir subiendo. Lo vas haciendo tú con esa percepción que te va dando la gráfica, pero honestamente no se puede saber. Y si se supiera, el mercado no funcionaría porque siempre va a haber ganadores y perdedores. No puede haber puros ganadores. Bien, y por acá nos preguntan, ¿en qué radica la diferencia entre una burbuja financiera y el sentimiento de mercado? Bueno, el sentimiento del mercado es lo que termina provocando una burbuja financiera. El sentimiento de mercado viene siendo esas emociones que terminan haciendo un mercado muy sentimental, yo digo, ¿no? Con mucha volatilidad, muchos movimientos y a veces con mucha irracionalidad. Como decía la plática pasada, la primera burbuja que hubo fue de la tulipomanía. Tulipanes que llegaron a valer más que una casa. Entonces es ahí donde el puro sentimiento del humano de querer comprar más y compraban lo compraban a ese precio porque sabían o bueno, o pensaban que iba a seguir creciendo y sí llegó a pasar, pero no estaba respaldado de un valor. Entonces el sentimiento ocasiona la burbuja. Esa es la diferencia. Gracias. Y por acá Cristian pregunta, ¿qué horizonte de tiempo recomiendas para empezar a hacer el análisis? Si es por días, semanas, último soporte. Sí, bueno, este Dow, que viene siendo el que pone las bases del análisis técnico, él mencionaba que había tres tipos de tendencia que había que observar. Una de corto plazo, que fuera de una semana o un mes, una de mediano plazo, que fuera de un año, 6 meses, un año, y una de largo plazo, que fuera ya a ver 5, 10 años. A mí me gusta en lo particular ver un año y luego sí irme a 10 años. Ok, muchas gracias. Y también por acá Christopher dice, ¿existen herramientas estadísticas para poder ver la tendencia? Sí, claro, por ejemplo, están los promedios móviles. Un promedio móvil de 20 días o un promedio móvil de 200 días, puedes utilizarlos para observar la tendencia. Bueno, el MACD, por ejemplo, trae promedios móviles igual. Entonces, dentro de los indicadores utilizan cierta estadística, pero insisto que el indicador tal cual no se me hace tan nutritivo para el análisis. Muchas gracias. Y ya por último, José Alfredo nos dice, ¿sería posible que nos explicara cuál es el mejor momento de vender o comprar? Bueno, ahí insisto, nadie lo sabe y puedes observarlo en los mismos rendimientos de los fondos de inversión de las casas de bolsa o los bancos. No puede haber, no hay un fondo que muestre completa continuidad en alzas y no es culpa de nadie, es que así funciona el mercado, nadie sabe lo que va a pasar, pero creo que sí podemos hacer esa luchita obviamente, lo primero es observar nuestros riesgos, eso es lo más importante, más que el rendimiento. Bien, gracias, Rodrigo. Y ya para terminar, tenemos dos preguntas. Paula por acá nos escribe, si la burbuja financiera de Tesla llegara a reventar, ¿qué tanto afectaría al mercado financiero? Bueno, esa es una pregunta muy profunda y la verdad es que no he hecho el análisis. Creo que sí pudiera llegar a tener un impacto, si sí fuera una burbuja y si reventara,
pudiera tener un impacto importante, principalmente porque Tesla se encuentra dentro del S&P 500. Entonces, sí se llevaría ahí de encuentro a muchos fondos de inversión, a muchas afores, porque está dentro de uno de los instrumentos más comprados a nivel mundial. Pero bueno, no sabemos si sea una burbuja, solamente digo que hay analistas que mencionan que pudiera estar sobrevalorada. Bien, gracias. Y ya para cerrar, Lorena nos dice, ¿qué opinas de los ETF? A mí me encantan los ETFs. Un ETF te da la posibilidad de tener una mega diversificación dentro de tu portafolio, porque hay ETFs a través que puedes invertir en toda una industria. Por ejemplo, en vez de comprar una empresa farmacéutica, compras el ETF con 500 empresas farmacéuticas. Puedes comprar el S&P 500, puedes hacer mercados globales en tu portafolio y con relativamente poco dinero. Entonces, es una gran herramienta. Y nada más, no usen ETFs apalancados como el EDC, el EDZ, esos son el diablo. Gracias. Bien, pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero igual si tienen más dudas las pueden dejar aquí en el chat o en el chat del lobby y te las haría llegar. ¿Vale, Rodrigo? Sí, claro. Sí, de hecho, les iba a decir que les iba a compartir mi Twitter. Aquí suelo subir o cosas del mercado o análisis que hago. Por ejemplo, aquí hice un análisis de la opinión de los analistas del S&P, y también hablo de, por ejemplo, de 100 ladrillos, que es una crowdfunding de bienes raíces. Hablo de inversiones en general. Es Ro Caballero F. Y si tienen cualquier duda o pregunta, igual me pueden mandar un tweet y con gusto se los contesto. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Y perdón, por acá Lorena nos estaba diciendo que cuáles son los apalancados. ¿A qué te referías con los ETFs apalancados? Bueno, es que hay algunos ETFs como el EDC y el EDZ. Estos lo que hacen es que replican al mercado emergente. Cuando pero apalancados es que crecen 3 veces más de lo que pasa en la sesión. Si la suma ponderada de los mercados emergentes, Brasil, India, etcétera, etcétera, China, crece 1%, ¿cómo se llama? Tu ETF va a crecer 3%. Si cae 3%, tu ETF va a caer, bueno, si cae 2%, tu ETF va a caer 6%. Entonces, por eso es que te da muchísima volatilidad y no, en ese sentido, yo me mantendría lejos de los apalancados, pero los demás que son solo para replicar de manera sana a una industria, esos me encantan, son buenísimos. Bien, y justo nos responde, ¿cómo sabemos que es un apalancado? Bueno, cuando vayas a comprar un ETF, lo que tienes, y creo que eso lo vamos a platicar en la siguiente porque hablo sobre ETFs, Sí, pero nada más una intro es, te tienes que meter a BlackRock o Vanguard, les enseño cómo la siguiente sesión, y primero es estudiar la filosofía de inversión del ETF antes de comprarlo. Entonces les voy a mostrar como todas estas características que debes de tener y cómo saber en qué te estás metiendo antes de tenerlo. Entonces ahí en eso es donde vas a saber si es apalancado, si no lo es, las comisiones, etc, etc. bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, para justo la siguiente sesión es hasta el 31 de octubre, que es importancia de los ETFs en las inversiones. Va a ser igual a esta hora, de 6 a 6:50 en horario de Ciudad de México. Pero bueno, pues agradezco mucho tu tiempo, Rodrigo, y gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que pueden seguir viendo la sesión repetida en esta semana aquí en Zoom Events. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Dale, gracias.